Aquel verano en Florencia, el calor parecía pegarse a los muros antiguos como pintura fresca, y los pasos apresurados de los turistas contrastaban con la calma calculada de Sophia Leclerc. A sus 38 años era conocida por ser meticulosa, casi obsesiva, con una precisión que rozaba la incomodidad en quien intentara acercarse demasiado. Trabajaba como contadora para un instituto de auditoría cultural que fiscalizaba fundaciones involucradas con el patrimonio histórico europeo. Su apartamento, de Niteux, ventanas arqueadas y muebles de madera oscura, se encontraba en uno de los callejones silenciosos del centro histórico, donde hasta el viento parecía susurrar en lugar de soplar. Su rutina estaba cronometrada. Levantarse a las 5:30, té de hibisco sin azúcar, lectura de periódicos económicos en francés e italiano, breve caminata hasta la oficina y largas noches de silencio acompañadas de archivos digitales y hojas de cálculo interminables. Quien la veía quizá pensaba que Sophia no era más que otra mujer extranjera que había cambiado el pasado por una vida de números. Pero nadie sabía lo que ella había enterrado tras esa mirada que nunca desviaba. Antes de convertirse en esa figura casi invisible en el escenario florentino, Sophia había sido agente de las fuerzas especiales de Turquía, los temidos Bordo Bereliler. Era estratega en infiltraciones de alta complejidad y había ejecutado operaciones en regiones que la mayoría prefería fingir que no existían. Su turco era perfecto, su francés nativo, y su mente estaba entrenada para anticipar el caos como quien lee un menú. La última misión, en Alepo, dejó cicatrices que el tiempo no cura. Perdió a alguien allí, alguien que no solo fue compañero de operación, sino también de alma. Fue traicionada por quien debía protegerla, expuesta ante aliados y enemigos, y luego desapareció. Cambió de nombre, de vida, de país. Reapareció como contadora en Florencia, y allí permaneció, calculando pérdidas de arte como quien intenta calcular lo que aún queda de sí misma. Aquella mañana en particular, Sophia estaba revisando los informes de la Fundación Armonía, una de las más prestigiosas de Europa en iniciativas de preservación cultural. Su nombre sonaba casi divino en los pasillos de Bruselas y Ginebra. La sede se hallaba en una villa en las colinas toscanas, rodeada de cipreses y silencio. Ya había auditado otras organizaciones similares. Pero algo en esos números le resultaba perturbador. No era solo la falta de lógica en las transferencias o el uso de cuentas en paraísos fiscales. Era el ritmo. Las cifras danzaban como un código. Cada valor parecía llevar una firma, una frecuencia oculta, como si la corrupción no fuera el problema, sino el mensaje. Fue entonces cuando advirtió una compra millonaria registrada como adquisición de artefactos de origen no rastreado, con destino logístico en Dubrovnik. El nombre de uno de los firmantes del contrato la hizo detenerse unos segundos. Le resultaba familiar, pero no del mundo de las auditorías. Ese nombre estaba conectado a un informe interno de la inteligencia militar que ella misma había ayudado a archivar años antes en una operación denominada Foso Escarlata sobre la desaparición de piezas arqueológicas durante excavaciones supervisadas por ONG. Hasta ese momento, Sophia intentaba mantener la compostura de su nueva vida. Pero al abrir el anexo de ese documento y ver una foto parcialmente corrupta con el rostro de su hermana, Élodie Leclerc, periodista de investigación conocida por publicar denuncias sensibles, algo dentro de ella se quebró. La imagen mostraba a Élodie en una conferencia organizada por la misma Fundación Armonía en Ginebra 3 días antes de su desaparición. Eso no era coincidencia, era un aviso. Y Sophia, por primera vez en años, comprendió que ya no había forma de huir de la mujer que una vez fue. Sophia no llamó a la policía, ni siquiera lo pensó.
Era como si su cuerpo tuviera un segundo cerebro, un instinto oculto que tomaba decisiones antes incluso de que ella las meditara. Sacó el viejo cuaderno de cubierta de cuero guardado en una caja de zapatos bajo la cama. Nadie lo había tocado en los últimos 7 años, ni siquiera ella misma. En él no había nombres completos ni frases directas, solo códigos, símbolos, rutas, pseudónimos y fechas cruzadas. Era como si el diario de guerra de toda una vida hubiera sido escrito con temor a ser leído. Sofía deslizó los dedos por una secuencia que ella misma había dibujado durante una madrugada febril en la frontera con Irak, y allí estaba: Yusuf, posadero, Dubrovnik, fiable bajo presión. Hizo una llamada cifrada usando un número desechable, y la voz al otro lado respondió como si el tiempo no hubiera pasado. Ella no dijo nombres, solo: necesito llegar hasta el fondo y traer a alguien de vuelta. En los días siguientes, montó una red improvisada de rastreo con herramientas que ella misma había desactivado años atrás. Sistemas de vigilancia pública, cámaras de conferencias, bases de datos accesibles por protocolos no documentados. Encontró fragmentos de la ruta de Elodie, desde el aeropuerto de Florencia hasta Ginebra, luego un registro de entrada en un hotel vinculado discretamente a la fundación y una anotación nocturna en el edificio principal 2 días antes de la foto. Después, nada, ninguna imagen, ningún dato de salida, ninguna presencia digital. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, y Sofía conocía bien ese tipo de desaparición. No era fruto de la improvisación, sino de operaciones planeadas por gente que sabe exactamente cómo borrar a una persona del paisaje. Y eso solo confirmaba lo que ella ya sabía en lo más hondo. Su hermana había tropezado con algo demasiado grande. Sofía no lloraba, al menos no con lágrimas. Su duelo se manifestaba en una concentración absoluta. Dormía 2 horas por noche, con el portátil en el regazo y una vieja pistola oculta detrás del cojín del sofá. Volvió a entrenar los reflejos con movimientos milimétricos en el pasillo del apartamento, cronometrando la reacción de su cuerpo ante el más mínimo ruido. Empezó a salir con ropa neutra, siguiendo rutas diferentes cada día, observando rostros, matrículas, patrones. El instinto de depredadora no solo había regresado, se sentía aún más afilado. En la penúltima noche, antes de partir hacia Ginebra, Sofía tuvo un sueño extraño. Se hallaba en una cripta de piedra, escuchando voces en francés antiguo y viendo cuadros renacentistas sangrar por sus marcos. Despertó con la sensación de que el pasado y el presente se estaban colisionando en algún lugar que aún no lograba ver. Despertó sudorosa, pero serena. Sabía que estaba lista. Partió sin despedirse de nadie. Solo dejó un sobre en el buzón del edificio con instrucciones legales en caso de su muerte. Una vieja costumbre de los tiempos de Bordo Bereliler. El tren nocturno de Florencia a Ginebra atravesaba paisajes absurdamente hermosos. Pero Sofía solo veía mapas mentales. Cada parada se convertía en una posible emboscada, cada silencio entre vagones en una invitación a la paranoia. Pero no vaciló. Al llegar a Suiza, supo que no regresaría siendo la misma. Tenía en sus manos 3 chips internacionales, una maleta de aluminio con dispositivos de escucha y una vieja foto de infancia de Elodie, con el cabello recogido a un lado y la boca manchada de helado. Por ella, cruzaría cualquier frontera, y sabía que entraba en una guerra sin uniforme, donde el enemigo usaba corbata, hablaba varias lenguas y sonreía bajo cúpulas de vidrio. El edificio de la Fundación Armonía en Ginebra era un monumento al lujo contenido. Muros de vidrio reflectante, recepción de mármol italiano, obras de arte discretas de artistas contemporáneos y un silencio climatizado que parecía ensayado. Sofía entró como quien no quiere llamar la atención.
Iba vestida como una auditora cualquiera. Pantalón de sastrería, gafas de montura neutra, carpeta bajo el brazo y postura inquebrantable. En el gafete falso que imprimió la madrugada anterior, aparecía el nombre de una empleada temporal de baja médica, información que cruzó con registros internos filtrados en foros olvidados. Nadie cuestionó nada. Al fin y al cabo, ella se movía como si perteneciera a ese ambiente. La gente se aparta de quien parece saber exactamente lo que hace. Pasó los primeros 20 minutos caminando por los pasillos, memorizando cada detalle. Ubicación de cámaras, tiempos de rotación de los guardias, número de extintores, potenciales distracciones y el patrón de funcionamiento de los ascensores de servicio. En un rincón aislado, cerca de una sala técnica, halló un armario cerrado con un viejo logotipo que reconoció de sus días en inteligencia militar, TERSI, una sigla utilizada para operaciones logísticas no documentadas, generalmente relacionadas con el transporte de materiales sensibles. Allí, en pleno edificio de una fundación cultural, había rastros de un protocolo que ni los gobiernos se atrevían a admitir en público. Sofía apoyó la mano en el metal frío de la puerta y sintió algo que no experimentaba desde hacía años: el impulso, la advertencia de que allí, en ese espacio, la verdad no solo resultaba incómoda, sino peligrosa. En una sala aislada del sótano, encontró lo que parecía una central de archivos abandonada. Con una llave magnética clonada, accedió a un espacio con olor a papel viejo y ozono. Entre carpetas y cajas apiladas, había un terminal antiguo, desconectado de la red. Necesitó 22 minutos para romper la criptografía básica y acceder a las auditorías internas más recientes. Lo que leyó no fue solo impactante, fue personal. Documentos de envío mostraban que varias piezas arqueológicas habían sido catalogadas como desaparecidas durante el transporte, pero en realidad habían sido enviadas a clínicas experimentales del este de Europa, vinculadas a investigaciones genéticas no autorizadas. El código que identificaba esos envíos era el mismo que encontró meses antes en un borrador del cuaderno de Elodie. Y entre los archivos corruptos había una entrada de seguridad con el nombre de su hermana asociado a un acceso no autorizado al servidor. Elodie había estado allí, y ellos lo sabían. Al salir, antes de retornar a la superficie, Sofía sintió que la seguían. No era algo nuevo. Era como oír la propia sangre retroceder en la nuca. Aceleró el paso, giró en un pasillo de mantenimiento y se ocultó tras una pilastra. Contó 8 segundos. Entonces apareció él, un hombre alto, con barba de varios días, traje marrón oscuro, mirada perdida como si estudiara las paredes. Sin dudarlo, Sofía lo inmovilizó con un golpe limpio al plexo, empujándolo contra el muro con el antebrazo. El hombre no gritó, tosió, sonrió y dijo en un francés arrastrado: «La verdad es más grande que tu hermana». Antes de que ella respondiera, deslizó un pendrive en el bolsillo de su chaqueta. «O lo muestras al mundo, o ella muere en la oscuridad». Luego se retiró como si nada hubiera sucedido. Aquella noche, Sofía se refugió en una habitación modesta de hotel en Carouge, un barrio alejado del centro de Ginebra. La estancia olía a desinfectante y humo antiguo, con una colcha beige manchada por el tiempo y una ventana que daba a un estacionamiento. Era exactamente el tipo de lugar donde nadie buscaría a alguien como ella. Se sentó al borde de la cama, abrió el abrigo con manos temblorosas, no de miedo, sino de ira contenida, y extrajo el pendrive dejado por el extraño. Conectó su portátil aislado de la red, protegido por un firewall propio, y respiró hondo antes de insertar el dispositivo. El contenido fue devastador.
Vídeos de salas estériles, pacientes entubados con movimientos limitados, científicos enmascarados manipulando sustancias desconocidas y documentos firmados por miembros del alto mando de la Fundación. Uno de los archivos contenía un nombre de proyecto, Génesis 9, y entre los nombres mencionados en los informes internos estaba el de Elodie, como objeto de vigilancia continua. La cabeza de Sofía daba vueltas. No solo su hermana corría peligro, era una red que traspasaba fronteras, órganos reguladores y se ocultaba tras causas nobles como preservación del patrimonio histórico y avance humanitario. Las piezas arqueológicas desaparecidas eran solo la cortina. El verdadero interés residía en los materiales biológicos asociados, fragmentos de ADN preservado, restos orgánicos y mutaciones genéticas que investigadores oscuros creían clave para avances científicos jamás debatidos en público. Al parecer, Elodie había descubierto esto semanas antes y cruzado esos datos con registros de guerra del Medio Oriente. Por eso desapareció. No fue un secuestro al azar. Ella era la variable capaz de derribar todo el sistema. Y Sofía comprendió ahora que no bastaba con encontrarla con vida. Era imprescindible exponerlo todo. De lo contrario, nada tendría sentido. A la mañana siguiente, condujo hasta la frontera francesa en un coche alquilado con placas cambiadas. Se detuvo en un pueblo alpino casi olvidado, donde reencontró a Malik, un antiguo camarada de los Bordo-Bereliller que ahora regentaba una bodega usada como tapadera para operaciones logísticas encubiertas. Malik no preguntó nada, solo la miró a los ojos, ofreció un café fuerte y dijo: «El mundo fue más sencillo, Sofía». Ella asintió con un leve gesto, como disculpándose por arrastrarlo de nuevo a la guerra. Con su ayuda, diseñó el Sintoxindos, plan de infiltración definitivo, localizar el lugar donde retenían a Elodie y extraerla, junto con pruebas suficientes para que nadie pudiera fingir que nada ocurría. Era arriesgado, casi suicida, pero había una lógica despiadada en esa elección. Si fallaba, el mundo seguiría igual. Si triunfaba, tal vez todo cambiara. Aquella noche de la incursión, Sofía vistió el atuendo de antaño. Pantalones tácticos ajustados, chaleco ligero con bolsillos internos, cabello recogido para no dejar rastros y un pequeño colgante con la letra E, regalo de Elodie años atrás. El objetivo era uno de los almacenes de la Fundación Armonía en Lyon, su ciudad natal, camuflado como depósito de acervos. Un golpe psicológico, quizás. Entrar en la ciudad donde crecieron como si fuera territorio hostil. Sofía conocía cada calle, cada curva, cada atajo, hasta el polígono donde se encontraba el galpón. Había cámaras visibles y alarmas programadas, pero carecía de sensores térmicos, lo que facilitó su aproximación nocturna. A las 03:17 escaló el muro lateral con una escalera telescópica plegable y accedió por la parte trasera usando el código RFID interceptado. Cada paso allí dentro resonaba como un eco del pasado, y lo que halló en los minutos siguientes lo cambiaría todo. Dentro del almacén, el aire era frío y denso, como si estuviera filtrado por el silencio y el miedo. Luces fluorescentes parpadeaban en filas intermitentes, revelando contenedores numerados, cajas selladas con emblemas de museos y dispositivos de refrigeración de última generación. Pero Sofía no estaba allí por arte o reliquias. Siguió el plano que ella misma dibujó a partir de los informes cruzados. 4 pasillos a la derecha, luego un compartimento de acceso restringido marcado como Archivo B12. Al acercarse, notó la ausencia de presencia humana, lo que solo intensificó la sensación de trampa. Usó una llave codificada replicada a partir de un vídeo borroso que el desconocido dejó en el pendrive. Y al girar la cerradura, la puerta deslizó con un susurro metálico. En el interior, la escena parecía sacada de una pesadilla.
3 camillas hospitalarias, monitores vitales parpadeando y en un rincón, atada con retenedores discretos, Elodie, frágil, delgada, pero viva. El tiempo se detuvo un instante. Sofía permaneció inmóvil, observando a su hermana como si su mente se negara a aceptar lo que veía. Elodie tenía los ojos medio abiertos, y cuando la vio, una lágrima solitaria recorrió su mejilla, como diciendo, tardaste, pero sabía que vendrías. Sofía corrió hacia ella, soltó los retenedores con manos temblorosas y susurró palabras que ya no recordaba cómo pronunciar. Estás a salvo ahora, te lo prometo. Su hermana apenas pudo responder, pero agarró con fuerza su puño. Junto a la camilla había una carpeta con el título Observación, fase 3 genética. Sofía no perdió un segundo. Metió los documentos en su mochila y preparó a Elodie para la huida. Pero al intentar salir del compartimento, descubrió lo inevitable. La salida estaba cerrada a llave. Fuera, pasos resonaban. Muchos, graves, coordinados. Ella reaccionó como alguien que ya había muerto una vez. Escondió a su hermana detrás de un armario móvil, situó herramientas a su alcance como armas improvisadas y se preparó para lo que fuera. El primer hombre entró con linterna y arma corta. Sofía lo derribó en menos de 3 segundos, usando el peso de su propio cuerpo como palanca. El segundo vaciló al ver a su compañero en el suelo y fue inmovilizado con un cable de acero entre las estanterías. Sabía que no podía prolongar ese juego. Necesitaba una salida. Entonces recordó un conducto de mantenimiento indicado en uno de los diagramas encontrados en el pendrive. Levantó la rejilla con una barra metálica, arrastró a Elodie con esfuerzo por el túnel angosto y se deslizaron varios metros hasta emerger en un espacio exterior detrás de un camión de transporte. La huida no fue heroica, fue sucia, silenciosa y desesperada. Sofía condujo el camión sin rumbo fijo, recorriendo vías secundarias hasta llegar a una cabaña abandonada en las afueras de Annecy, un refugio antiguo utilizado por agentes retirados del servicio. Pasaron los 2 días siguientes allí, en aislamiento total, mientras Elodie se recuperaba lentamente. Comida enlatada, sábanas ásperas y la constante sensación de que alguien podía golpear la puerta en cualquier momento. Pero fue en ese silencio que Elodie finalmente habló. Contó cómo descubrió la conexión entre las excavaciones en Oriente Medio y los experimentos genéticos, cómo la Fundación utilizaba investigaciones científicas como fachada para intervenciones en genomas humanos, y cómo fue capturada tras amenazar con divulgar la información en un foro internacional. Sofía escuchó todo sin interrumpir, con la misma calma de quien ya conoce el sabor del abismo. En la madrugada del tercer día, Sofía activó el plan final que había preparado. 3 dosieres encriptados, guardados en 1100 pendrives distintos, con pruebas fotográficas, registros financieros, informes médicos y audios grabados de la propia Fundación Armonía. Cada dispositivo tenía un destinatario: un periodista de renombre en Bruselas, un exfiscal federal refugiado en Hungría y un servidor anónimo en la Deep Web. Sofía no quería héroes, quería disonancia. Quería que, en puntos diferentes del mundo, las verdades emergieran simultáneamente, como grietas en un vidrio sometido a presión durante años. Al pulsar el botón de envío, sintió algo que no experimentaba desde los tiempos de combate: la calma absoluta que sigue al caos. Aunque todo fallara a partir de entonces, había hecho lo correcto, por su hermana, por ella misma, y tal vez por quienes nunca conocerían sus nombres. Al amanecer, Malik llegó en un helicóptero discreto, sin marcas, para llevar a Elodie a un lugar seguro. El plan era sencillo: trasladarla a una clínica de recuperación en Montreal, donde recibiría asistencia y desaparecería de la vista de todos por tiempo indefinido.
La despedida fue silenciosa, pero cargada de palabras no dichas. Elodie, aún débil, sostuvo el rostro de su hermana y murmuró: «Siempre supiste irte de los lugares, pero gracias por volver por mí». Sofía solo esbozó una sonrisa ladeada, incapaz de articular palabra. El helicóptero se perdió entre las montañas, llevándose la última parte inocente de esa familia. Ella permaneció inmóvil varios minutos contemplando el cielo, como si esperara que algo regresara. Pero no volvió nada. Fue el fin de una etapa, y sabía que la siguiente comenzaría con pasos solitarios. Los días que siguieron fueron una mezcla de desorientación y vigilancia. Las noticias comenzaron a brotar en sitios de denuncia, foros secretos e incluso en pequeños medios alternativos. Surgieron nombres, investigadores, ejecutivos, políticos, contratos con cláusulas inverosímiles, acuerdos firmados en absoluto secreto e informes de pruebas con consecuencias irreparables. Como siempre, los grandes medios intentaron acallar la historia, pero la semilla ya había germinado. El nombre de Sofía Leclerc, por supuesto, no apareció en ninguna línea. Al igual que en sus días militares, operaba entre las sombras, dejando solo rastros y cambios sutiles. Nunca buscó reconocimiento. Su recompensa fue otra, la certeza de que su hermana vivía y de que el sistema, por más intocable que pareciera, también sangraba. Con el tiempo, regresó a Florencia, pero no a la misma vida. Renunció a su puesto en el Instituto de Auditoría y comenzó a trabajar en una pequeña librería dedicada a volúmenes antiguos, oculta en una calleja silenciosa, cerca de la Piazza de la Signoria. La dueña era una anciana ciega, llamada Antonella, que decía reconocer a las personas por el sonido de sus pasos. «Los tuyos, Sofía, suenan a quien lleva mapas ocultos en los bolsillos», comentaba con una sonrisa amable. Allí, entre libros polvorientos y clientes ocasionales, encontró un nuevo tipo de silencio. Uno que no dolía, y de vez en cuando recibía cartas con el sello canadiense, escritas con pluma morada y dibujos en los márgenes. Eran de Elodie, contando su vida, la nieve y las pequeñas alegrías que redescubría. Una tarde de otoño, mientras organizaba algunos ejemplares raros de filosofía otomana, Sofía halló un sobre marrón escondido entre los libros de la sección de historia antigua. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano con tinta negra en una caligrafía desconocida. Dentro había una sola hoja impresa con una imagen borrosa, una sala similar a aquella donde habían retenido a Elodie, pero esta vez con otras personas, niños. Bajo la foto, una frase en francés: «Has cortado la cabeza, pero los tentáculos vuelven a crecer». Fue un mensaje claro. La fundación pudo haber perdido un brazo, pero el cuerpo seguía vivo. Sofía contempló el papel durante largo rato. Luego encendió una vela que mantenía junto a la caja registradora, quemó la hoja hasta convertirla en ceniza y, por primera vez en mucho tiempo, lloró, no de miedo, de cansancio. Desde ese día comenzó a llevar un pequeño cuaderno rojo oculto en la librería, donde anotaba cualquier detalle extraño: turistas que regresaban 2 veces en un mismo día, repartidores con gafetes al revés, coches estacionados durante horas frente al local. Sabía que podía ser paranoia, pero también sabía que, en la vida que había elegido o a la que había vuelto a escoger, no existían coincidencias inocentes. Poco a poco reactivó contactos discretos, dispersó recursos en cuentas inactivas y recuperó códigos de comunicación olvidados. No era un plan de ataque, era supervivencia. No por gloria ni venganza, sino porque ahora comprendía que donde hay demasiado silencio, siempre ocultan algo. Y ella se había convertido en experta en escuchar lo que nadie más oía. El tiempo pasó, y Florencia volvió a ser la ciudad de turistas despistados, iglesias centenarias y campanas que marcaban las horas como si cada una importara.
Sofía envejeció discretamente, como las estanterías de madera que limpiaba cada mañana. Sus ojos, antes afilados, ahora mostraban una melancolía serena, propia de quien acepta que algunas guerras nunca terminan, solo mutan de forma. Seguía leyendo el periódico todos los días, caminando por las mismas calles, tomando su té sin azúcar, pero había un detalle que delataba quién era: la manera en que miraba las sombras, como si esperara que un antiguo enemigo surgiera en cualquier momento, o quizás un nuevo llamado. Pero no llegó nada, ninguna señal, solo el eco de pasos que resonaban solos en el frío suelo de mármol de la librería. Un domingo gris, Antonella, la anciana ciega, comentó al pasar: «Hoy tus pasos suenan más ligeros, Sofía», como si por fin hubieran encontrado dónde pisar. Ella sonrió sin responder. Aquella mañana, al revisar el correo electrónico de la librería, encontró un solo mensaje nuevo. Era de Elodie, un vídeo sencillo, grabado con un móvil, que mostraba a su hermana cocinando, riendo, tropezando con sus propias zapatillas. Al final, Elodie miró a la cámara y dijo: «Si algún día olvidas quién eres, recuerda que sigo viva gracias a ti». Sofía lo vio en silencio, y por primera vez, desde que todo comenzó, sintió que algo en su interior se asentaba. No era paz, pero era lo más cercano que había conocido. En la última anotación del cuaderno rojo, escribió solo una frase: «El mundo no necesita saber mi nombre, pero debe seguir existiendo para que el de ella sea recordado». Cerró el cuaderno, lo guardó entre dos volúmenes de poesía sufí y apagó la luz. Aquella noche no soñó con criptas, códigos o pasillos de cristal. Soñó con la infancia, con Elodie lanzando pan a las palomas en Lyon, con risas resonando en las plazas, con la libertad que existe solo cuando no hay nada más que ocultar. Eso fue lo que quedó. Y tal vez, al final, eso era todo lo que realmente importaba.